La puerta se cerró con un estruendo seco y definitivo, un sonido que partió en dos la noche y el corazón de Arturo. A sus 82 años, se encontró de repente en el porche, expulsado del calor de lo que creía su hogar, mientras los primeros copos de una ventisca despiadada comenzaban a posarse sobre su escaso pelo cano. El frío del invierno le mordió la piel, pero no era nada comparado con el hielo que se instalaba en su alma. Un frío cortante y amargo nacido de la traición más cruel, la de su propia sangre. Allí, de pie, con el único abrigo que le habían arrojado a los pies como si fuera una limosna, sintió como el mundo que había construido con amor y sacrificio, se desmoronaba bajo un manto de nieve y desprecio. Antes de continuar con esta historia que te va a emocionar hasta las lágrimas, no olvides dar like, dejar un comentario y suscribirte al canal. Cuéntanos desde qué país nos acompañas, pues estas historias son para todos los que saben lo que significa el amor verdadero y el valor de la familia. Dentro de la casa su nuera Sandra respiraba hondo, como si acabara de librarse de un peso insoportable. Su rostro, contraído por la ira, se relajó en una mueca de satisfacción. Sus palabras, pronunciadas apenas unos minutos antes, todavía resonaban en la mente de Arturo, afiladas como cuchillos. «Eres una carga, un estorbo. Esta es mi casa y no te quiero más aquí», le había gritado, con los ojos inyectados en una frialdad que helaba más que la propia tormenta. Cada sílaba era un golpe, una negación de toda una vida de dedicación, de los años en que él había trabajado hasta el agotamiento para que a su hijo, Marcos, nunca le faltara nada. Pero lo más doloroso no fueron los gritos de Sandra sino el silencio de Marcos. Su único hijo, por quien había vendido las joyas de su difunta esposa para pagarle la universidad, se había quedado de pie en el umbral de la cocina, pálido e inmóvil. Arturo buscó en sus ojos una chispa de defensa, un vestigio del niño al que había enseñado a andar en bicicleta, pero solo encontró vergüenza y una cobardía que le desgarró por dentro. Marcos desvió la mirada, y en ese gesto, Arturo comprendió que lo había perdido todo. El silencio de su hijo fue la sentencia final, la confirmación de que en aquella casa ya no quedaba ni un rincón para él. El viento arreció, aullando entre los árboles como un lamento que se unía al suyo. Arturo se agachó con dificultad, sus viejos huesos protestando por el esfuerzo y el frío, y recogió el abrigo gastado. Era una prenda vieja, con el forro remendado en varios sitios, pero era el último regalo que le había hecho su amada Elena antes de morir. Al ponérselo, no solo sintió la tela raída, sino también el peso de los recuerdos, y la inmensa soledad de su presente. Las luces de Navidad de las casas vecinas parpadeaban, creando una estampa de felicidad familiar que se sentía como una burla cruel a su propia desgracia. Las lágrimas comenzaron a brotar, calientes al principio, pero se enfriaban rápidamente en sus mejillas arrugadas, mezclándose con la nieve que se acumulaba en sus hombros. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el amor incondicional que había sembrado durante toda una vida, había dado como fruto este abandono tan desolador? Se sentía pequeño, frágil, un náufrago en una tormenta de indiferencia, expulsado del único puerto seguro que creía tener. La injusticia de la situación era una brasa ardiente en su pecho, un dolor sordo que amenazaba con consumirlo por completo. Caminó sin rumbo, arrastrando los pies por la acera cada vez más blanca, sin saber a dónde ir ni a quién acudir. Cada paso era una tortura, un recordatorio de que ya no tenía un lugar en el mundo. Sandra y Marcos, ahora al calor de la calefacción, probablemente ya estaban celebrando su nueva libertad, planeando cómo usarían su habitación. Se imaginó sus risas, y sintió un nudo en la garganta tan apretado que apenas podía respirar. Estaban borrando su existencia como si nunca hubiera importado. Pero lo que ellos no sabían, en su ciega arrogancia y su voraz codicia, era que aquel acto de crueldad no era un final, sino un principio. No sabían que al arrojarle a la calle con aquel viejo abrigo, no solo le habían entregado sus recuerdos, sino también la llave de su propia ruina. Aquella decisión, tomada en la noche más fría del año, desencadenaría una serie de eventos que los haría arrepentirse amargamente de haber subestimado al hombre que les había dado todo. La justicia, aunque a veces tarda, ya se había puesto en marcha. Mientras la ventisca arreciaba, cada copo de nieve que se posaba sobre el viejo abrigo de Arturo parecía despertar un recuerdo. El frío no solo le calaba los huesos, sino también el alma, transportándolo a un tiempo en el que sus manos no estaban entumecidas por la helada, sino agrietadas por el trabajo incesante. Un tiempo en el que el cansancio era un compañero constante, pero un cansancio noble, endulzado por un propósito que lo era todo para él, su hijo, Marcos.
La ironía era tan cruel y afilada como el viento que le cortaba la cara. Había soportado el calor sofocante de la fundición durante 40 años para que su hijo nunca sintiera frío, y ahora era ese mismo hijo quien lo dejaba congelarse en la noche más oscura. Arturo no siempre había sido un anciano frágil. Recordaba su juventud, la fuerza en sus brazos y la determinación inquebrantable en su corazón. Junto a su amada Elena, habían tejido sueños humildes pero sólidos. No anhelaban riquezas ni lujos, solo una vida digna y la oportunidad de darle a su futuro hijo un porvenir mejor que el suyo. Cuando Marcos nació, ese sueño abstracto cobró vida en la forma de unos pequeños ojos curiosos y una risa que se convirtió en la banda sonora de su hogar. Desde ese instante, cada esfuerzo, cada gota de sudor, tuvo un único destinatario. Su jornada comenzaba antes de que el sol despuntara, en la ruidosa y asfixiante fábrica de acero a las afueras de la ciudad. El estruendo de la maquinaria era una bestia constante que devoraba el silencio, y el olor a metal fundido y aceite quemado se le impregnaba en la ropa y en la piel. Volvía a casa cada tarde con el cuerpo dolorido, los músculos agarrotados, y una capa de hollín que Elena limpiaba con paciencia y amor. Pero nunca se quejó. Mientras se lavaba las manos viendo cómo el agua se teñía de gris, pensaba en los libros que podría comprarle a Marcos, en los zapatos nuevos que necesitaría, en la educación que él nunca tuvo. Elena era su cómplice en cada sacrificio. Era la maga que estiraba cada peseta hasta convertirla en un milagro, la que remendaba los uniformes escolares una y otra vez, la que preparaba comidas nutritivas con lo poco que tenían. Juntos formaron un baluarte de amor y trabajo, un escudo protector para que a Marcos nunca le faltara lo esencial. El niño creció en un hogar donde el dinero era escaso, pero el cariño desbordaba por cada rincón, sin ser consciente del precio real que pagaban sus padres por su bienestar. Llegó un punto en que el sueldo de la fábrica no era suficiente. Marcos mostraba una inteligencia brillante, y sus profesores hablaban de universidad, una palabra que para Arturo y Elena sonaba a un universo lejano y prohibitivo. Fue entonces cuando Arturo tomó una decisión que sellaría su destino. Sin dudarlo, buscó un segundo trabajo como vigilante nocturno en un almacén. Sus días se convirtieron en un ciclo interminable de fatiga. Salía de la fábrica, comía algo deprisa y se marchaba a su segundo puesto, regresando a casa cuando la familia ya dormía, y levantándose de nuevo antes de que despertaran. Durante años, Arturo fue una sombra silenciosa en su propia casa. Veía a su hijo crecer casi a través de los relatos de Elena. Se perdió cenas familiares, partidos de fútbol y conversaciones nocturnas. Su presencia física se desvaneció, pero su sacrificio estaba en cada plato de comida sobre la mesa, en cada libro de texto sobre el escritorio de Marcos. El agotamiento se convirtió en su estado natural, un dolor sordo en la espalda y un peso constante en los párpados que combatía con la imagen del diploma universitario de su hijo colgado en la pared. Aun con 2 trabajos, los costes de la matrícula universitaria parecían inalcanzables. Una noche, mientras contaban sus escasos ahorros sobre la mesa de la cocina, Elena tomó las manos de Arturo entre las suyas. En sus ojos no había derrota, sino la misma resolución que ardía en él. Sin decir una palabra, fue a su dormitorio y regresó con un pequeño joyero de madera. Dentro estaban las pocas piezas de oro que había heredado de su madre, un collar delicado, unos pendientes y una pulsera. Eran su único vínculo material con su pasado, un tesoro sentimental de valor incalculable. Arturo se negó al principio. Sabía lo que esas joyas significaban para ella. Eran más que oro, eran recuerdos, historias, un pedazo de su identidad. Pero Elena insistió, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Nuestro hijo es nuestro futuro, Arturo, le dijo con la voz quebrada, y nuestro futuro vale más que cualquier recuerdo. Al día siguiente, con el corazón encogido, Arturo vendió cada una de esas piezas. El dinero que recibió fue directamente a una cuenta bancaria a nombre de Marcos. Fue el sacrificio definitivo, la venta de su pasado para comprar el futuro de su hijo. Marcos fue a la universidad. Se graduó con honores, tal como sus padres habían soñado. Consiguió un buen trabajo, y por un tiempo, pareció que cada noche de insomnio y cada gramo de oro vendido, habían merecido la pena. Arturo, ya jubilado de la fábrica pero aún trabajando como vigilante, sentía un orgullo que no le cabía en el pecho. Había cumplido su misión. Había entregado a su hijo las herramientas para construir una vida que él solo pudo imaginar. Poco después, la vida le asestó a Arturo el golpe más duro. Elena enfermó y tras una breve pero feroz batalla falleció. El mundo de Arturo se partió en 2. El motor de su vida, su compañera de sacrificios,
se había ido. Lo único que le quedaba era Marcos, el fruto de su amor y su esfuerzo conjunto. Se aferró a él como un náufrago a una tabla, prometiendo en silencio ante la tumba de Elena que siempre cuidaría de su hijo. Fue entonces cuando Sandra entró en escena. Al principio, Arturo la recibió con los brazos abiertos. Era la mujer que hacía feliz a su hijo, y eso era todo lo que importaba. Sin embargo, pronto comenzó a notar detalles que le inquietaban. Sandra tenía una fascinación por el estatus, por las apariencias, por un mundo material que contrastaba violentamente con los valores de sacrificio y humildad sobre los que se había construido su familia. Medía el valor de las personas por lo que tenían, no por lo que eran. Sandra nunca entendió, ni quiso entender, la historia de esfuerzo que había detrás del éxito de Marcos. Para ella, el pasado de Arturo no era una epopeya de amor paternal, sino una historia de pobreza de la que había que avergonzarse. Sus comentarios eran sutiles al principio, pequeñas pullas sobre la casa anticuada, sobre la ropa gastada de Arturo, sobre sus costumbres de pueblo. Eran como gotas de veneno que, día tras día, iban calando en la mente de Marcos. Marcos, que una vez miró a su padre con admiración, comenzó a verlo a través de los ojos de su esposa, como un recordatorio de un origen humilde que no encajaba con su nueva vida. La gratitud fue reemplazada por la vergüenza y la vergüenza por la impaciencia. El hombre que le había dado todo se convirtió, poco a poco, en un obstáculo para sus aspiraciones sociales y financieras. El catalizador del conflicto final fue, como casi siempre en estas tristes historias, el dinero. Sandra y Marcos querían comprar una casa más grande en un barrio exclusivo, un símbolo visible de su ascenso social. Pero para obtener la hipoteca, necesitaban demostrar más ingresos y menos gastos. Y en su retorcida contabilidad, Arturo, con su modesta pensión y sus crecientes gastos médicos, se había convertido en una cifra en rojo, una carga que lastraba sus ambiciones. Las quejas de Sandra se volvieron más directas y crueles. Hablaba abiertamente del dinero desperdiciado, en las medicinas de Arturo, de cómo su habitación podría convertirse en un moderno despacho para Marcos, de cómo su presencia ahuyentaba a sus importantes amistades. Cada palabra era un martillazo en el corazón del anciano, que escuchaba en silencio desde su sillón, sintiendo cómo el hogar que había construido se llenaba de una frialdad que nada tenía que ver con la temperatura. Lo que más le dolía a Arturo no era la crueldad de Sandra, a quien en el fondo consideraba una extraña, sino la cobarde pasividad de su hijo. Marcos nunca lo defendió. Nunca dijo, «Basta. Es mi padre, el hombre que se sacrificó por mí». Se limitaba a bajar la mirada, a encogerse de hombros, permitiendo que el veneno de su esposa inundara cada rincón de la casa y de su conciencia. El silencio de Marcos era una traición mucho más profunda que cualquier grito. Y así, el amor incondicional que Arturo había sembrado durante más de 80 años, dio como fruto la más amarga de las cosechas: la ingratitud. El hijo por el que había trabajado hasta el borde del colapso, por el que había vendido los recuerdos de su esposa, era ahora el hombre que permanecía inmóvil mientras lo expulsaban a la calle en medio de una tormenta de nieve. Todos esos recuerdos se agolpaban ahora en la mente de Arturo, tan vívidos y dolorosos que casi ahogaban el frío físico que lo atenazaba. No sentía el viento en la cara, sino el eco de las risas de un Marcos niño. No sentía la nieve en sus hombros, sino el peso de las herramientas en su juventud. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada decisión dolorosa, desfilaba ante sus ojos, culminando en esta escena de abandono absoluto. El nudo en su garganta era una mezcla de incredulidad y una pena tan vasta como el cielo nocturno. ¿Cómo era posible que el amor pudiera ser olvidado de una forma tan completa? ¿Cómo un corazón que había recibido tanto podía volverse tan vacío y tan cruel? La injusticia de todo aquello era una herida abierta, un abismo que se abría bajo sus pies. Se abrazó a sí mismo, buscando un calor que ya no provenía de las paredes de un hogar sino de la raída tela de su viejo abrigo. Ese abrigo, un regalo de Elena, era ahora lo único que le quedaba de su pasado, de su amor, de su vida entera. Lo que su hijo y su nuera no podían imaginar era que en sus costuras no solo había hilos y tela, sino la memoria de cada sacrificio. Y la memoria, a diferencia del amor de un hijo ingrato, es poderosa, duradera, y a veces, esconde la llave de una justicia inevitable. Aquella noche, al arrojar a Arturo al frío, no se habían deshecho de una carga. Sin saberlo, habían activado el último y más profundo secreto guardado por un hombre que siempre había tenido un plan para proteger lo que más amaba. Lo que no sabían era que ese amor, ahora,
se había transformado en una determinación por sobrevivir y demostrarles el verdadero valor de todo lo que habían despreciado. El frío de la noche era una criatura salvaje, una bestia invisible con garras de hielo que se clavaban en la piel y entumecían los miembros hasta convertirlos en piedra. Pero para Arturo, el frío más insoportable, el que amenazaba con detener su corazón, era el que sentía expandirse en su pecho, un invierno interior nacido del portazo de su propia familia. Cada paso que daba, arrastrando los pies sobre la nieve virgen que cubría la acera, era un eco sordo de esa traición. Las luces navideñas que parpadeaban en las ventanas de las casas vecinas parecían reírse de él. Pequeñas y crueles chispas de calor y felicidad en un mundo que, para él, se había vuelto repentinamente oscuro, helado y desolador. Caminó sin rumbo, con la mirada perdida en la cortina blanca que caía del cielo. La ciudad, normalmente ruidosa y llena de vida, estaba ahora silenciada por la nevada, y ese silencio opresivo solo servía para amplificar el tumulto de sus pensamientos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo su propio hijo, la sangre de su sangre, el niño por el que había renunciado a todo, había permitido que lo echaran a la calle como a un perro sarnoso? La imagen del rostro pálido de Marcos con la mirada desviada era una herida que sangraba más que cualquier dolor físico. El silencio de su hijo había sido el golpe de gracia, la confirmación de que todo su amor había sido en vano. Los recuerdos lo asaltaron con la furia de la ventisca. Vio sus propias manos, jóvenes y fuertes, cambiando pañales en mitad de la noche. Se vio a sí mismo renunciando a su único día de descanso para llevar a un pequeño Marcos al parque. Sintió el calor sofocante de la fundición en su rostro, un calor que soportó durante décadas para que su hijo pudiera estudiar en una habitación con aire acondicionado. Recordó el dolor sordo en su corazón al vender las joyas de Elena, cada pieza un recuerdo sagrado sacrificado en el altar del futuro de su hijo. ¿Todo para esto? ¿Para terminar solo, abandonado y temblando en la noche más fría del año? El peso de sus 82 años pareció caerle encima de golpe. Sus piernas, debilitadas por la edad y el frío, apenas podían sostenerlo. Vio un banco de un parque cercano, una silueta oscura, casi completamente cubierta por la nieve. Con un esfuerzo sobrehumano, se abrió paso hasta él y se desplomó, sin siquiera molestarse en apartar la capa helada. El frío de la madera se filtró a través de su ropa gastada, pero ya apenas lo notaba. Estaba tan helado por dentro que el mundo exterior parecía casi tibio en comparación. La injusticia era un nudo en la garganta que le impedía respirar, una montaña de pena que amenazaba con aplastarlo. Las lágrimas, que había contenido con la poca dignidad que le quedaba, comenzaron a brotar sin control. Rodaban por sus mejillas arrugadas, calientes al principio, pero se congelaban casi al instante, dejando surcos helados sobre su piel. Lloró en silencio, no por el frío ni por el miedo, sino por el amor perdido, por la ingratitud que había envenenado el alma de su hijo. Se sintió como un árbol viejo y hueco, despojado de sus hojas y ramas, esperando simplemente a que la tormenta lo derribara. Por un momento, un pensamiento oscuro y aterrador cruzó su mente. Quizás era mejor así. Dejarse llevar. Quedarse dormido en la nieve y reunirse por fin con su Elena. Dentro de la casa, la vida continuaba sin él. Se imaginó a Sandra, sirviendo una copa de vino, celebrando su victoria, planeando ya cómo convertir su humilde dormitorio en un moderno despacho para Marcos. Se imaginó a su hijo, quizás sintiendo una punzada de culpa, pero ahogándola rápidamente con las excusas y las promesas de un futuro más próspero y libre de cargas. Estaban borrando su existencia, barriendo 82 años de amor y sacrificio como si fueran polvo insignificante. La idea de su felicidad construida sobre su miseria fue la chispa que encendió algo dentro de él, algo que creía muerto. No iba a terminar así. No les daría esa satisfacción. La memoria de Elena, de su fuerza y su amor incondicional, acudió a él como un faro en la oscuridad. Ella no habría querido que se rindiera. Ella habría luchado. Y él por ella, por el respeto a su propia vida y a sus sacrificios, iba a luchar. Una nueva determinación, frágil pero ardiente, comenzó a calentar su cuerpo entumecido. No era el final. Era el comienzo de una lección que su hijo y su nuera jamás olvidarían. Mientras el temblor se apoderaba de su cuerpo, Arturo metió las manos en los bolsillos de su viejo abrigo, buscando un calor que no existía. Sus dedos, torpes por el frío, rozaron la tela gastada del forro interior. Un forro que él mismo había cosido y remendado docenas de veces a lo largo de los años, un mapa de su vida humilde. Pero ese forro era más que un simple remiendo. Era un secreto,
Un plan de contingencia tejido con hilo y prudencia para un día como este. Porque Sandra y Marcos, en su ciega arrogancia y su insaciable codicia, no tenían ni la más remota idea de que ese viejo abrigo, ese trozo de tela raída que le habían tirado con tanto desprecio, era la clave de su inminente ruina y de la resurrección de Arturo. Su desprecio se convertiría en su perdición, y el objeto de su burla, en el instrumento de una justicia poética e implacable. Con una dificultad extrema, sus dedos casi congelados luchando contra la torpeza, Arturo hurgó en un bolsillo interior secreto, uno que había cosido él mismo décadas atrás. De allí sacó un viejo teléfono móvil, un modelo anticuado pero funcional que guardaba para emergencias. La pantalla se iluminó con una luz pálida, un pequeño sol en medio de su noche polar. Buscó en su escueta lista de contactos un único nombre, el ancla a la que se había aferrado en silencio durante años. Pulsó el botón de llamada. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Cada tono era una eternidad, un martillo golpeando contra la frágil pared de su nueva esperanza. ¿Y si no contestaba? ¿Y si era demasiado tarde? El pánico amenazó con volver a engullirlo. Pero entonces, una voz tranquila y segura resonó al otro lado de la línea, cortando el aullido del viento. ¿Javier? Soy yo, Arturo, dijo con la voz temblorosa, no por el frío, sino por el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar. Hizo una pausa, tragando saliva para deshacer el nudo en su garganta, y luego continuó con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. Sí, ha pasado. Ha llegado el momento, necesito tu ayuda. Al otro lado de la línea, no hubo preguntas, solo una afirmación serena y llena de poder. Estoy en camino, Arturo. No te muevas de donde estés. Todo va a cambiar a partir de ahora. La llamada terminó. Arturo se quedó mirando el teléfono, la pequeña luz de la pantalla reflejada en sus ojos llorosos. La ayuda estaba en camino. La primera pieza del tablero de ajedrez, una partida que él había preparado en secreto durante años, acababa de moverse. La tormenta de nieve que lo envolvía era solo el preludio, el escenario de una tormenta mucho mayor, una tormenta de justicia que estaba a punto de desatarse sobre aquellos que habían confundido la bondad con la debilidad. El viejo en el banco del parque no era una víctima, era el rey que estaba a punto de declarar jaque mate. Menos de media hora después, en medio del silencio blanco de la nevada, el suave murmullo de un motor de alta gama rompió la quietud. Un coche elegante, de un negro tan profundo que parecía absorber la luz de las farolas, se detuvo con una precisión silenciosa junto al banco del parque. La puerta del conductor se abrió, y de él descendió un hombre que irradiaba una autoridad serena. Era Javier, vestido con un abrigo de lana que denotaba calidad y un traje perfectamente cortado. Su rostro, marcado por la experiencia pero con una mirada amable, se contrajo en una mueca de dolor al ver a su amigo en aquel estado deplorable. Javier no dijo nada al principio. Se acercó a Arturo, se quitó su propio abrigo, y con un gesto de infinita ternura, lo envolvió alrededor de los hombros temblorosos del anciano. Después, sacó una manta gruesa del asiento trasero y lo cubrió por completo. Ayudó a Arturo a ponerse en pie, sosteniendo su frágil cuerpo con una firmeza que transmitía seguridad y protección. Lo guió hasta el cálido interior del vehículo, un santuario de cuero y madera pulida que olía a éxito y a un mundo completamente ajeno al que Arturo acababa de ser expulsado. El viaje se hizo en un silencio respetuoso. Javier no lo llevó a un hospital ni a un albergue, sino que condujo a través de las calles desiertas hasta el corazón financiero de la ciudad. Se detuvo frente a un imponente edificio de oficinas, y lo acompañó hasta un lujoso y confortable despacho en el último piso. Las paredes estaban revestidas de estanterías llenas de libros de leyes, y un enorme ventanal ofrecía una vista panorámica de la ciudad cubierta de nieve. Era el refugio de un hombre poderoso, un lugar donde las tormentas de fuera no podían entrar. Una vez dentro, con una taza de caldo caliente humeando entre sus manos temblorosas, Arturo comenzó a recuperar lentamente el color en sus mejillas. El calor penetraba en su cuerpo, pero era el calor de la amistad y la lealtad de Javier lo que realmente comenzaba a descongelar el hielo de su alma. Javier lo observaba desde el otro lado de su escritorio de caoba, su mirada una mezcla de profunda preocupación y un respeto casi reverencial por la fortaleza de su amigo. Lo siento mucho, Arturo, dijo Javier finalmente, con la voz grave y llena de emoción contenida. Sabíamos que este día podría llegar, pero siempre esperé, con todas mis fuerzas, que no fuera necesario poner en marcha el plan. ¿Lo tienes contigo? La pregunta flotó en el aire,
cargada de un significado que solo ellos dos comprendían, el culmen de décadas de preparación silenciosa para una traición que, en el fondo de sus corazones, temían inevitable. Arturo asintió lentamente, sus ojos recuperando un brillo de determinación que había estado ausente durante años. Con una solemnidad casi ritual, se puso en pie, y con la ayuda de Javier, se quitó el pesado y mojado abrigo. No lo tiró a un lado, sino que lo extendió con sumo cuidado sobre la superficie lisa y pulida del imponente escritorio de caoba. Aquel trozo de tela gastada, el símbolo de su humillación, se convirtió de repente en la pieza central de aquel despacho de poder, el protagonista inesperado de una historia a punto de dar un giro radical. Con la ayuda de un pequeño cortaplumas que siempre llevaba en el bolsillo, una herramienta de su vida sencilla ahora convertida en la llave de un secreto complejo, Arturo comenzó a descoser con cuidado una de las costuras interiores del forro. Sus dedos, aunque todavía algo torpes por el frío, se movían con una precisión metódica, como si hubieran ensayado aquel gesto cientos de veces en su mente. Cada puntada que se deshacía era un eslabón roto de la cadena de su aparente debilidad. Sandra, en su ignorancia y su desprecio, creía que aquel abrigo solo contenía el olor a naftalina y el polvo de la vejez. Marcos, en su cobarde indiferencia, lo veía simplemente como un símbolo de la vida humilde y vergonzosa de la que intentaba escapar. Ambos estaban ciegamente, catastróficamente equivocados. Lo que Arturo había guardado allí, cosido con hilo y paciencia, no era un fajo de billetes arrugados. Era algo infinitamente más poderoso, una bomba de tiempo legal y financiera. Del interior del forro, Arturo extrajo una delgada carpeta de plástico, perfectamente sellada y protegida de la humedad. La colocó sobre la mesa, y la abrió con un suspiro que era a la vez de alivio y de tristeza por haber llegado a ese punto. Dentro no había uno, sino varios documentos que, en las próximas horas, harían temblar los cimientos del mundo artificial y egoísta que Sandra y Marcos habían construido sobre sus sacrificios. El primer documento que Javier tomó en sus manos fue la escritura de propiedad original de la casa, la misma casa de la que acababan de echarlo sin piedad. El nombre del titular era claro e inequívoco: Arturo Méndez. Él se la había prestado a su hijo para que formara una familia, un nido que él mismo había construido con su sudor. Pero nunca, jamás, se la había transferido legalmente. Legalmente, Marcos y Sandra no eran más que invitados en su propiedad, y acababan de expulsar al verdadero y único dueño. El segundo grupo de documentos era aún más impactante, la verdadera revelación que cambiaría el juego por completo. Eran los extractos detallados de una cartera de inversiones altamente diversificada, gestionada con una discreción absoluta por el propio Javier durante más de 40 años. Arturo, a quien su nuera consideraba un simple jubilado ignorante y senil, había sido en secreto un inversor astuto, paciente y extraordinariamente exitoso. La historia detrás de esa fortuna era un testamento a su inteligencia silenciosa. Arturo había invertido una pequeña herencia recibida de sus padres décadas atrás, mucho antes de que Marcos naciera. En lugar de gastarla, la había puesto a trabajar, reinvirtiendo cada ganancia con una disciplina férrea. Mientras trabajaba en la fundición, leía en secreto sobre los mercados financieros, aprendiendo, estudiando y tomando decisiones calculadas que nadie en su entorno podría haber imaginado. Con el paso del tiempo, esa pequeña semilla había crecido hasta convertirse en un árbol robusto y frondoso, una fortuna que superaba con creces los 3 millones de euros. Una riqueza que había mantenido oculta, no por desconfianza inicial, sino como una red de seguridad, un plan de emergencia, que esperaba no tener que usar nunca. Una fortuna que su hijo y su nuera, en su miopía codiciosa, habían despreciado junto con el hombre que la poseía. Y el último papel, el más emotivo y desgarrador de todos, era una carta. Estaba escrita con la caligrafía elegante y familiar de su difunta esposa, Elena. La tinta estaba ligeramente desvaída por el paso de los años, pero las palabras conservaban toda su fuerza. En ella Elena le hablaba con un amor que trascendía la muerte, pero también con una lucidez profética. Mi querido Arturo, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que nuestros peores temores se han hecho realidad y que el corazón de nuestro hijo se ha desviado del camino que intentamos enseñarle. No sientas culpa, usa este plan que construimos juntos. Protégete. Vive tus últimos años con la paz y la dignidad que tanto mereces, la misma dignidad con la que viviste cada día de tu vida trabajando por nosotros. Tu valor no depende de su gratitud. Javier terminó de leer la carta y se quitó las gafas, sus ojos empañados por la emoción. Miró a su amigo,
que lloraba en silencio, no de tristeza, sino por el recuerdo del amor inmenso de su esposa. El abogado revisó los documentos una última vez, su rostro transformándose de la emoción a una fría y profesional determinación. Colocó los papeles en una carpeta nueva y miró a Arturo con una sonrisa de profunda admiración. «Está todo en orden, Arturo». «Todo», dijo Javier, su voz resonando con el peso de la justicia inminente. «Cada certificado de acciones, cada bono, cada título de propiedad. Es impecable. Ellos son los dueños de absolutamente nada. Y tú, amigo mío, eres un hombre muy rico, y lo que es más importante, un hombre libre». En aquel despacho, por encima de la ciudad dormida bajo la nieve, la balanza del poder había cambiado de forma irrevocable. El anciano expulsado se había convertido en el rey de su propio destino, y el viejo abrigo raído era ahora el manto de su poder recuperado. La tormenta que se avecinaba para Sandra y Marcos no era de nieve, sino de consecuencias. Una tormenta de justicia que estaba a punto de desatarse con la fuerza de un huracán. Y ellos, en su ignorancia, aún dormían plácidamente en el ojo del mismo. Lo que sucedería después, en las horas y días siguientes, no solo cambiaría sus vidas para siempre, sino que les enseñaría de la forma más dura y dolorosa el verdadero precio de la ingratitud. El eco de la palabra millones quedó suspendido en el aire helado del porche, una cifra tan vasta y abstracta que tardó varios segundos en aterrizar en las mentes conmocionadas de Sandra y Marcos. 3 millones de euros, una fortuna que había estado allí, al alcance de su mano, oculta tras el rostro arrugado y la ropa gastada del hombre al que habían despreciado y expulsado. La codicia, que había sido el motor de su crueldad, se transformó en un instante en un veneno corrosivo que les quemaba las entrañas, un ácido de arrepentimiento no por el acto, sino por la catastrófica ignorancia de sus consecuencias. El mundo que creían haber conquistado se desmoronó bajo sus pies, revelando un abismo de miseria que ellos mismos habían cavado. Sandra fue la primera en reaccionar. Su rostro, que había pasado de la soberbia a la incredulidad, se contrajo en una máscara de pánico abyecto. La risa nerviosa se ahogó en su garganta, reemplazada por un jadeo sibilante. Miró a Javier, luego al oficial de justicia y a los policías, como si esperara que alguien gritara que todo era una broma de mal gusto. Pero sus rostros impasibles, la formalidad de sus uniformes y el peso del documento legal en la mano del oficial, eran la confirmación de una realidad ineludible. Habían cometido el error más grande de sus vidas, un error de cálculo de 3 millones de euros. Marcos, por su parte, se derrumbó por completo. El color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez cerúlea, como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera congelado. Las piernas le fallaron y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. No era solo la pérdida del dinero lo que lo aplastaba, sino la magnitud de su traición, ahora expuesta en toda su vergonzosa desnudez. Había vendido su alma, su lealtad y el amor de su padre, y ahora descubría que lo había hecho por nada, que había cambiado un tesoro por un puñado de cenizas. Fue en ese preciso instante de devastación total cuando el coche de lujo se detuvo en la acera con una elegancia silenciosa. De él descendió Arturo. Ya no era el anciano frágil y tembloroso que habían arrojado a la nieve. Vestía un abrigo nuevo de paño oscuro, hecho a medida, que le confería un aire de dignidad y autoridad que nunca antes le habían visto. Caminaba erguido, con paso firme, y su rostro, aunque marcado por una profunda tristeza, no albergaba odio, sino la serenidad de quien ha sobrevivido a la peor de las tormentas y ha salido fortalecido. Se detuvo a pocos metros de ellos, un rey que regresa a reclamar su reino usurpado. La visión de su suegro, transformado y poderoso, fue la chispa que encendió la desesperación de Sandra. En un instante, su personalidad calculadora evaluó la situación y concluyó que solo quedaba una estrategia posible: la humillación. Se lanzó hacia adelante, tropezando en sus propios pies, y cayó de rodillas sobre la nieve sucia del camino de entrada. Las lágrimas, esta vez muy reales, brotaron de sus ojos, lágrimas de pánico y avaricia perdida. Su voz, normalmente afilada y llena de desdén, se convirtió en un gemido lastimero. «Arturo, suegro, por favor», suplicó, intentando agarrar el borde de su nuevo abrigo. «Fue un terrible, terrible error. No sabía lo que hacía, estaba fuera de mí. El estrés, las deudas, me volví loca. Perdónanos, por favor, perdónanos. No puedes hacernos esto, somos tu familia». Cada palabra era una mentira envuelta en pánico, una actuación tan transparente que resultaba patética.
Intentaba apelar a un vínculo familiar que ella misma había dinamitado con saña apenas 48 horas antes. Arturo la miró arrodillada en la nieve, una imagen que debería haberle producido satisfacción, pero que solo le causaba una profunda lástima. No apartó el abrigo, pero tampoco hizo ningún gesto para consolarla. Su mirada era fría, no por la ira sino por la decepción absoluta. No dijo una sola palabra, permitiendo que el silencio se convirtiera en el juez más implacable de la falsa penitencia de Sandra. Su silencio decía más que cualquier grito. Te veo, sé exactamente lo que eres y por qué estás llorando. Viendo que la actuación de su esposa no surtía efecto, Marcos se arrastró hacia adelante, imitando su gesto. Se arrodilló junto a ella, con el rostro bañado en lágrimas y mocos, la imagen viva de un hombre quebrado. Su súplica era diferente, más personal, y por ello, infinitamente más despreciable. Apeló a la sangre, a los recuerdos que él mismo había profanado. Su voz era un murmullo roto, un lamento de autocompasión. «Papá», gimió, levantando la vista hacia el rostro impasible de su padre. «Papá, por favor, soy yo, tu hijo, tu Marcos. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a montar en bicicleta? ¿Recuerdas las historias que me contabas antes de dormir? Por el amor de mamá, papá, no nos hagas esto. Cometí un error, el peor error de mi vida. Lo sé, pero soy tu hijo. No puedes borrarme así. Lo siento, te juro que lo siento». La mención de su madre fue como una daga en el corazón de Arturo. Que su hijo, en su cobardía, se atreviera a usar el nombre sagrado de Elena para mendigar el dinero que había despreciado, fue la ofensa final. Fue entonces cuando Arturo habló. Su voz no era alta ni temblorosa. Era tranquila, mesurada y cargada con el peso de 82 años de vida, amor y dolor. Cada sílaba era un veredicto. «Levántate, Marcos», ordenó con una calma que helaba la sangre. «No te humilles más. Tu dignidad ya la perdiste hace 2 noches». Marcos y Sandra se pusieron en pie torpemente, como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. Arturo dio un paso adelante, su mirada fija únicamente en su hijo, ignorando por completo a Sandra como si fuera un mueble más del decorado. «Hablas de recuerdos», continuó Arturo, su voz resonando en el silencio invernal. «¿Quieres que hablemos de recuerdos? Yo recuerdo el frío, Marcos. Un frío que no te imaginas. Recuerdo estar sentado en un banco del parque, viendo cómo la nieve me cubría, y preguntándome qué había hecho mal para merecer que mi propio hijo me dejara morir congelado. Recuerdo el miedo, la soledad y el dolor de sentir que toda mi vida de sacrificios no había servido para nada». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en la conciencia de su hijo. «Gritasteis, me insultasteis, pero lo que más me dolió, lo que nunca podré olvidar, fue tu silencio. Busqué en tus ojos una pizca de defensa, un vestigio del niño que crié. Y no encontré nada. Solo cobardía. Tu silencio, Marcos, fue el portazo definitivo. Fue la prueba de que ya no quedaba nada de mi hijo en el hombre que tenía delante». Luego, y solo entonces, giró su cabeza lentamente y posó su mirada sobre Sandra. Sus ojos, antes llenos de una calidez paternal, eran ahora 2 fragmentos de hielo. «Y tú», dijo, su voz desprovista de cualquier emoción. «Tú nunca fuiste mi familia. Para ti, siempre fui una carga, un estorbo en tu camino hacia la vida que creías merecer. Nunca te importó mi amor, ni mis sacrificios. Solo te importaba el dinero. Y es irónico, ¿no es así? Que el dinero que tanto anhelabas estuviera siempre delante de ti, y tu propia codicia te impidió verlo». Sandra abrió la boca para protestar, para lanzar otra sarta de excusas, pero Javier dio un paso adelante y con un gesto sutil pero firme, le indicó que guardara silencio. Arturo tenía la palabra, y nadie iba a interrumpir aquel juicio final. El anciano se llevó una mano al pecho, sobre el corazón, como si sintiera un dolor antiguo. «Ese dinero», explicó, su voz teñida de una profunda melancolía, «no era para mí. Era el fruto de una pequeña herencia de tus abuelos y de toda una vida de prudencia. Tu madre y yo lo guardamos como un secreto, un plan de emergencia para protegerte, para asegurar tu futuro y el de tus hijos. Era el legado de nuestro amor, un amor que tú has pisoteado». La revelación de que su propia madre era parte del secreto fue un golpe devastador para Marcos. Se tambaleó hacia atrás, su rostro una mueca de horror. No solo había traicionado a su padre, había traicionado la memoria y la voluntad de su madre fallecida. Había profanado el santuario más sagrado de su familia. «Me hablas de perdón», continuó Arturo, volviendo a centrarse en su hijo.
Pero tu arrepentimiento llega 2 días tarde y 3 millones de euros corto. No lloras por mí, Marcos. Lloras por la casa que pierdes, por el dinero que nunca tendrás. Tu arrepentimiento no nace del amor, sino de la codicia frustrada, y un perdón que se compra con el miedo a la pobreza no tiene ningún valor para mí. Cada palabra era un clavo en el ataúd de sus esperanzas. Se dieron cuenta, con una claridad aterradora, de que no había negociación posible. No se trataba de una rabieta, ni de una lección pasajera. Era un final. Arturo había cerrado la puerta de su corazón de la misma manera que ellos le habían cerrado la puerta de su casa. La casa, dijo Arturo haciendo un gesto hacia la propiedad, será vendida. Y el dinero, todo el dinero, irá a una fundación con el nombre de tu madre. Ayudará a otros ancianos que, como yo, han sido abandonados. Personas que sí sabrán valorar la ayuda y el calor de un hogar. Será un legado de bondad, construido sobre las ruinas de tu ingratitud. Se hizo un silencio denso, pesado, roto solo por los sollozos ahogados de Marcos. Sandra permanecía inmóvil, con la mirada perdida, su mente incapaz de procesar la magnitud de su ruina. Había pasado de ser la dueña de una casa y la futura heredera de una fortuna, a no tener absolutamente nada en cuestión de minutos. Arturo les dio una última mirada, una mirada que ya no contenía decepción, sino una especie de paz desoladora. La paz de quien ha cortado por lo sano un miembro gangrenado para salvar el resto de su vida. No había alegría en su victoria, solo la tristeza de una amputación necesaria. Que la vida os enseñe la lección que yo por lo visto no supe enseñarte, le dijo a Marcos con una voz apenas audible. El verdadero frío no es el de una tormenta de nieve, hijo. Es el que se siente en un corazón vacío. Y los vuestros están congelados. Sin decir una palabra más, Arturo se dio la vuelta. Su espalda recta y su paso firme eran la imagen de una decisión irrevocable. Javier lo siguió, colocando una mano reconfortante en su hombro. No miraron atrás. No necesitaban hacerlo. Sabían que detrás de ellos no dejaban a una familia sino los restos de un naufragio moral. Marcos gritó su nombre una última vez, un aullido desesperado que se perdió en el aire invernal. ¡Papá! Pero Arturo no se detuvo. Siguió caminando hacia el coche que lo esperaba, hacia su nueva vida, dejando atrás el pasado y a las dos figuras patéticas que lo habitaban. Se quedaron solos en el porche Sandra y Marcos, ya no como un matrimonio, sino como dos cómplices de un crimen fallido, dos extraños unidos únicamente por el desastre que habían provocado. El oficial de justicia se aclaró la garganta, devolviéndolos a la cruda realidad. Tienen 24 horas, dijo el oficial, su voz profesional y desprovista de compasión. Les sugiero que empiecen a empacar. Las palabras cayeron sobre ellos como paladas de tierra sobre una tumba. Su juicio había terminado. La sentencia era firme. Y el invierno, su verdadero invierno, no había hecho más que empezar. La caída de Sandra y Marcos fue tan rápida como brutal. Un desplome vertiginoso desde la cima de su arrogancia hasta el fondo rocoso de la miseria. Sin casa, sin un céntimo, y sin la herencia millonaria que habían dado por sentada, su mundo cuidadosamente construido sobre cimientos de codicia se vino abajo con la fuerza de un terremoto. Los amigos que llenaban su salón en las cenas de fin de semana, aquellos que reían sus chistes y admiraban sus planes de expansión, se evaporaron como el rocío bajo el sol de la mañana. Su teléfono, antes un hervidero de invitaciones y mensajes, enmudeció. Descubrieron, de la forma más amarga, que su valor social no residía en quienes eran, sino en lo que aparentaban tener. Despojados de su escenario, el matrimonio se convirtió en una jaula, donde dos bestias heridas se culpaban mutuamente de su desgracia. Cada conversación era una autopsia de su fracaso, un intercambio de reproches afilados como cuchillos. Sandra, cuya identidad estaba intrínsecamente ligada al estatus y al dinero, no veía en Marcos a un compañero de desgracia, sino al arquitecto de su ruina. Su debilidad, su incapacidad para manejar a su padre, se convirtió en el único tema de sus monólogos venenosos. El amor, si es que alguna vez existió, se agrió hasta convertirse en un desprecio corrosivo que lo impregnaba todo. No pasaron ni 3 semanas antes de que la última escena de su patética obra tuviera lugar. Una mañana, Marcos se despertó y encontró el armario de Sandra vacío y una nota escueta sobre la almohada. En ella, con la misma frialdad con la que había echado a Arturo a la nieve, le informaba de que se iba. Lo culpaba de su debilidad, de haberle arrebatado la vida que merecía, y le deseaba que se pudriera en la pobreza que, según ella, era su destino natural. Lo abandonó sin una pizca de remordimiento, demostrando que su lealtad, como todo en su vida, siempre había tenido un precio, y Marcos ya no podía pagarlo.
Marcos se quedó completamente solo, un náufrago en un océano de consecuencias que él mismo había provocado. Se vio obligado a vender el coche de alta gama, para pagar las deudas acumuladas y a alquilar una minúscula y húmeda habitación en el barrio más deprimido de la ciudad. Pasó de ser un ejecutivo prometedor a un hombre anónimo que encadenaba trabajos precarios, cada uno más humillante que el anterior. La comodidad de su antigua vida se convirtió en un recuerdo borroso y doloroso, un paraíso perdido al que nunca podría regresar, y todo por una decisión tomada en una noche de fría ambición. Pero la pobreza material no era su peor condena. El verdadero infierno ardía en su interior, en el silencio de sus noches solitarias. Cada vez que el viento soplaba con fuerza contra su ventana, el recuerdo de su padre temblando de frío en el porche, lo asaltaba con una nitidez insoportable. Veía su rostro, sus ojos suplicantes, y escuchaba el eco de su propio silencio cobarde. El peso de su traición era una losa sobre su alma, una condena autoimpuesta mucho más severa que cualquier sentencia judicial, una tortura de la que no podía escapar, ni despierto ni en sueños. Comprendió, con una claridad que lo desgarraba por dentro, que no había perdido solo una casa o una herencia. Había perdido algo infinitamente más valioso, el amor incondicional de su padre, el único tesoro real que había poseído en su vida. Había cambiado el oro puro del afecto paternal por el oropel del estatus social, y el afecto superficial de una mujer codiciosa, y en la transacción, se había quedado sin ninguno de los dos. Su soledad era absoluta, un vacío que el dinero del mundo no podría haber llenado. ¿Y Arturo? Arturo no buscó la venganza, sino la paz. No encontró placer en la ruina de su hijo, solo una profunda tristeza por la lección que la vida le había obligado a impartir. Vendió la casa, aquel lugar que ahora solo albergaba el fantasma de los malos recuerdos, y fiel a su palabra, destinó cada céntimo de esa venta y de sus inversiones a un propósito que honraría la memoria de su amada esposa. Cumplió la promesa que se había hecho a sí mismo en la soledad de aquella oficina de abogados, la noche que recuperó su vida. Creó la Fundación Elena Méndez, un hogar cálido, digno y seguro para ancianos que, como él, habían conocido el amargo sabor del abandono. No era un asilo lúgubre, sino un centro vibrante, lleno de luz, con jardines cuidados y personal que trataba a cada residente no como una carga, sino como un tesoro de experiencias. Invirtió su fortuna en darles a otros la seguridad y el respeto que su propia familia le había negado, transformando su dolor personal en un legado de bondad colectiva. No se compró yates ni mansiones, pues había aprendido que las posesiones más grandes no se pueden poseer. Su mayor lujo era sentarse en el porche de la fundación, jugando una partida de cartas con sus nuevos amigos, escuchando sus historias y compartiendo las suyas. Su riqueza se manifestaba en las sonrisas agradecidas, en los apretones de manos sinceros y en el sonido de las risas que llenaban los pasillos. Encontró una nueva familia, una que no estaba unida por la sangre, sino por los lazos más fuertes del respeto mutuo y la gratitud compartida. A sus 82 años, rodeado de personas que lo admiraban y lo querían por ser quien era, Arturo finalmente encontró su verdadero hogar. No estaba entre las cuatro paredes de una casa que había construido con sus manos, sino en el propósito que había dado a sus últimos años. Se convirtió en el patriarca de decenas de almas olvidadas, el padre y el abuelo que muchos habían perdido, demostrando que la vida siempre puede ofrecer un nuevo comienzo, incluso cuando parece que el final está cerca. Un año después, un hombre de aspecto cansado y ropas humildes, se presentaba cada sábado en la puerta de un comedor social al otro lado de la ciudad. Ayudaba a servir comidas calientes a los necesitados, trabajando en silencio, sin buscar reconocimiento. Era Marcos. Nadie allí conocía su historia, pero en su mirada se adivinaba el peso de una penitencia autoimpuesta. Era su forma de intentar reparar, en otros, el daño irreparable que se había hecho a sí mismo y a su padre, una forma silenciosa de pedir un perdón que sabía que quizás nunca recibiría. Arturo, por su parte, vivía sus días con una serenidad que nunca había conocido. A veces, mientras observaba el atardecer desde el jardín de la fundación, acariciaba la tela de su nuevo abrigo, pero en su mente siempre recordaba el viejo, aquel que le habían arrojado a los pies. Sonreía no con amargura, sino con sabiduría. Porque aquella noche terrible había aprendido la lección más importante de todas. La dignidad no te la da nadie. No está en una casa ni en una cuenta bancaria. La dignidad la llevas contigo, a veces, cosida en el forro de un viejo abrigo. La historia de Arturo, Sandra y Marcos es mucho más que el relato de una traición familiar.
es un poderoso espejo en el que se reflejan algunas de las verdades más profundas y a menudo olvidadas de la vida. Nos enseña, con una claridad dolorosa, que la verdadera riqueza no se cuenta en billetes ni se mide en metros cuadrados de una propiedad. El auténtico tesoro, el único que perdura a través del tiempo y las tormentas, reside en los lazos invisibles del amor, el respeto y la lealtad que tejemos con aquellos a quienes llamamos familia. La codicia, como una niebla densa y fría, tiene la terrible capacidad de cegar el corazón, haciéndonos despreciar los tesoros más valiosos que ya poseemos en favor de un oro que brilla, pero que no da calor. Este viaje a través del dolor de un hombre bueno nos recuerda una lección fundamental. Nunca debemos subestimar a nuestros mayores. Detrás de las arrugas, el paso lento y las historias repetidas, a menudo se esconde una fortaleza forjada en décadas de adversidades, una sabiduría que no se aprende en los libros, y una capacidad de previsión que nace del amor más puro. Sandra y Marcos vieron en Arturo una carga, un obstáculo, un vestigio de un pasado del que avergonzarse. Lo que no pudieron ver, cegados por su arrogancia, fue al hombre inteligente y prudente que, incluso en su humildad, había construido en secreto un baluarte para proteger el futuro de su hijo, un futuro que este mismo hijo despreció y arrojó a la nieve. Al final del camino, la vida nos demuestra con una precisión implacable que cada uno de nosotros cosecha exactamente lo que ha sembrado. Sandra y Marcos plantaron las semillas del desprecio, la crueldad y el abandono. Y de esa tierra yerma no podía brotar otra cosa que la soledad, la miseria y el vacío existencial. Su castigo no fue un acto de venganza divina, sino la consecuencia lógica y natural de sus propias decisiones. Por otro lado, Arturo, que durante toda su vida sembró sacrificio, paciencia, prudencia y un amor incondicional, acabó cosechando, tras atravesar el invierno más oscuro de su alma, la paz, un nuevo propósito y el calor de una nueva familia que supo valorar la luz que irradiaba. La historia también redefine el concepto mismo de familia. Nos grita que los lazos de sangre no garantizan la lealtad ni el amor. Una familia no es solo aquella en la que nacemos, sino también aquella que elegimos y que nos elige, la que se construye sobre los cimientos sólidos del respeto mutuo, el apoyo incondicional y la gratitud compartida. Arturo perdió a su hijo biológico en el abismo de la ingratitud, pero encontró a decenas de hijos e hijas en los rostros agradecidos de los ancianos a los que acogió, demostrando que un hogar no lo hacen las paredes, sino los corazones que laten al unísono dentro de él. El personaje de Arturo nos deja un legado de dignidad inquebrantable. Su victoria no residió en la ruina de su hijo, un hecho que solo le produjo una profunda tristeza. Su verdadero triunfo fue su capacidad para transformar el dolor más agudo, la traición más hiriente, en un acto de generosidad sublime. No utilizó su fortuna para rodearse de lujos vacíos, sino para crear un refugio de bondad, honrando la memoria de su esposa Elena de la forma más hermosa posible, convirtiendo las cenizas de su sufrimiento en un faro de esperanza para otros. Esa es la verdadera fuerza, la que encuentra la manera de construir incluso cuando todo parece destruido. ¿Y qué decir de aquel viejo abrigo, el humilde protagonista silencioso de esta historia? Se convirtió en el símbolo perfecto de la ceguera de la codicia. Para Sandra y Marcos, no era más que un trapo viejo, un objeto de desprecio que arrojaron a los pies de su dueño. Pero en su forro raído no solo se guardaba una fortuna, sino la memoria de cada sacrificio, la prueba de un amor previsor, y la llave de una justicia poética. Nos enseña que, a menudo, las cosas y las personas que despreciamos por su apariencia humilde, son las que guardan el valor más auténtico y el poder más inesperado. Esta historia nos obliga a mirarnos en el espejo y a preguntarnos qué clase de personas somos, y qué clase de hijos, padres o nietos queremos ser. Nos recuerda que cada día tenemos la oportunidad de honrar a quienes nos dieron la vida, de escuchar sus historias, de agradecer sus sacrificios, y de asegurarnos de que nunca sientan el frío del abandono. Porque el amor de una familia es el único abrigo que realmente nos protege cuando llega el invierno inevitable de la vida. Y es un tesoro que, una vez perdido, ninguna fortuna en el mundo puede volver a comprar. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Cuál ha sido la lección más importante que has aprendido con esta historia? Te invitamos a ver el siguiente vídeo que aparece en pantalla, con otra historia emocionante que te llegará al corazón.